such a long, long time. Are we there yet? 'Cause I've seen this all before, and I was hoping there'd be something more. La estereotipia de género es algo culturalmente aceptado y prácticamente invisible, de manera que sesga la percepción de las personas sin que éstas se den cuenta de ello. Además, su contenido es muy amplio. De hecho, no se limita a la percepción de personas, sino que invade un gran número de aspectos vinculados a ellas, tales como las actividades tanto laborales como de ocio, las relaciones familiares, la interacción con conocidos y extraños. En fin, abarca toda la vida social. De ello hablará José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social de la UNED, con una de las mayores expertas en estas cuestiones, la profesora Mercedes López Sáez, a la que debemos la elaboración del cuestionario de medida de estereotipia de género, que se ha consolidado como el cuestionario utilizado en la población española y una referencia internacional. En este programa se hablará también de cómo se influyen mutuamente las personas entre sí, una cuestión estrechamente relacionada con la anterior. La profesora Mercedes López Sáez fue quien dio a conocer en España la obra de Cialdini y ha sido su principal difusora en nuestro país. Buenos días a todos. Como dice el título del programa de hoy, el contenido va a versar sobre estereotipia de género y sobre influencia. Buenos días, profesora Mercedes López Sáez. Hola, buenos días. Mercedes López Sáez es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ha sido profesora titular de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de dicha universidad. Es autora de gran número de publicaciones, tanto libros como artículos de revistas científicos. Hoy nos centraremos en resaltar sus valiosas contribuciones en el estudio de la estereotipia de género y de la influencia social. A la profesora López Sáez se debe la elaboración de la escala de estereotipia de género. Esta escala se presentó públicamente en un congreso internacional en Madrid como resultado de una investigación financiada por el Instituto de la Mujer. Con el paso del tiempo, la escala se ha convertido en el instrumento de referencia para medir la estereotipia de género en nuestro país y ha tenido un amplio reconocimiento internacional. En el campo de la influencia destaca su trabajo sobre el efecto tercera persona, publicado en la revista de Psicología Social. Se trata de un trabajo de valor extraordinario, porque es la primera vez que se contrasta en nuestro país el conocido sistema de los tipos de influencia desarrollado por Cialdini, el mayor experto mundial en este campo. Profesora, me gustaría que explicase a nuestros oyentes sus ideas sobre la importancia del estudio del género para la psicología. Bueno, en primer lugar, quisiera delimitar la diferencia entre el concepto de sexo y el de género. El sexo es una categoría biológica que comporta diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres. Están relacionadas primordialmente con la reproducción. Sin embargo, el género es más complejo, ya que alude a aspectos que tienen que ver con la psicología y aspectos sociales que son difíciles de comprobar. El género se refiere a las creencias sobre qué se considera femenino y qué masculino en una determinada cultura y a cómo las personas nos vemos a nosotras mismas en términos de feminidad y de masculinidad también en una sociedad concreta y en un momento concreto. Por ejemplo, poder amamantar es una característica biológica propia de las mujeres, pero creer que los hombres están menos capacitados que las mujeres para ocuparse del cuidado de los hijos, pues eso es una creencia cultural. El género, en definitiva, es una construcción teórica que señala las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres. Hay que hacer hincapié en que es algo dinámico, que es diferente en cada cultura y que dentro de una misma cultura también cambia con el tiempo. Las creencias sobre el género, es decir, sobre lo que es propio de la feminidad y de la masculinidad, pues ha cambiado mucho en los últimos años. Solo la mujer puede amamantar a un niño, pero ocuparse de su crianza lo puede hacer igual un hombre que una mujer. Antes era muy raro que el padre asumiera esas funciones de crianza y de educación,
pero cada vez va siendo más común. Por otra parte, respecto a la importancia del género para la psicología, el género nos sirve para describir las diferencias que existen, que no son biológicas y que observamos en una cultura, pero no para explicarlo. Por ejemplo, pues que existen diferencias entre mujeres y hombres en puestos de poder, en salarios, en roles familiares, etc. La psicología trata de explicar por qué se dan esas diferencias. Las creencias y la ideología que se utiliza para justificar las diferencias entre hombres y mujeres en una sociedad concreta, pues afectan también a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, influyen en nuestra identidad, en nuestro autoconcepto, en la autoestima y, en definitiva, en el comportamiento que mantenemos con los demás. La psicología, y especialmente la psicología social, trata de explicar cómo son esos procesos de influencia social mediante los que se mantienen esas diferencias que observamos entre hombres y mujeres dentro de una determinada cultura. Cuando se habla de estereotipia de género, se diría que nos movemos en un espacio de abstracción elevada. Por eso me gustaría que nos pusiera algunos ejemplos de la vida cotidiana que permitan traducir el concepto en algo realista, en algo que podamos manejar. Los estereotipos de género son creencias socialmente compartidas sobre cuáles son las características de los hombres y de las mujeres. Son generalizaciones sobre qué es lo femenino y qué lo masculino. Mediante esas creencias no solo se describe cómo son los hombres y cómo las mujeres, sino que se prescribe cómo deben ser. Se tiende a creer que las mujeres son más cariñosas, más sumisas o más diestras para cuidar de los niños y que deben ser así. Es decir, no solo que sean así, son creencias, sino que deben ser así. Mientras que la masculinidad se asocia más a liderazgo, a independencia. Y quiero destacar que esas diferencias se construyen en una dinámica de comparación. Es decir, por ejemplo, se cree que las mujeres son más cariñosas que los hombres, pero además se las exige que sean más cariñosas. No es que se crea que los hombres no son cariñosos o que se piense que no deben ser cariñosos. Es en la comparación entre unas y otras como se establecen las diferencias estereotipadas. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Ya no se duda que las mujeres tienen capacidad de liderazgo. Sí, pero se cree que en general esa capacidad es mayor en los hombres. Y por eso la sociedad piensa que son los hombres los que deben mandar. Los hombres son cariñosos, sí, pero se cree que no tanto como las mujeres. Por eso se piensa que es mejor que sean ellas las que se ocupen de cuidar de los demás. Y cada sociedad transmite unas creencias y unos valores como son y como deben de ser los hombres y las mujeres. Características que son diferentes y muchas veces opuestas. Y esas creencias y prescripciones van desde las características en rasgos físicos y psicológicos hasta las ocupaciones o los roles que unas y otras deben asumir para ser valorados. ¿Qué papel juega la socialización en el mantenimiento de los estereotipos? Bueno, pues desde pequeños se socializa de forma diferente a niños y niñas. Antes de nacer ya se prepara el cuarto del bebé de forma diferente si se espera un niño o una niña. Y no hay más que acercarse a unos grandes almacenes y ver cómo es la ropa de niñas y de niños, o los catálogos de juguetes. Y aunque cada vez es cierto que hay más conciencia de que se debe educar en la igualdad, pues los cambios en la educación no han conseguido que exista esa igualdad o que desaparezcan los estereotipos. Hay muchas características que se valoran igual en los hombres y en las mujeres. Por ejemplo, el ser trabajador, pero otras muchas no. Ser grande y fuerte se valora mucho en los hombres, pero no en las mujeres. O ser más sumiso o más débil, pues se penaliza más en los hombres que en las mujeres. Hay ocupaciones como piloto, bombero, futbolistas, que sí, es cierto que ya hay algunas mujeres pioneras, pero se asocian más a los hombres y es muy difícil para una mujer entrar en ese campo. Mientras que todas las ocupaciones que tienen que ver con el cuidado de los demás o con el hogar, las tareas del hogar, pues se asocia más a las mujeres. Un ejemplo muy claro es el de la sexualidad. Ser sexualmente muy activo, incluso promiscuo,
para algunas personas es considerado un plus de masculinidad. Eso cuando se trata de un hombre. Sin embargo, es algo muy denostado si es una mujer. Recientemente hemos visto las consecuencias de difundir un vídeo de contenido sexual protagonizado por una mujer. Sin embargo, hay hombres como los de La Manada que presumen de un delito de violación. Y por lo visto, pues el vídeo sexual más difundido en nuestro país es un vídeo en el que hay una brutal violación por parte de un grupo a una mujer y bueno, pues eso se difunde porque se le da un valor. La sociedad no valora igual los mismos comportamientos en hombres y en mujeres y eso se debe a los estereotipos de género que contribuyen a reproducir esas diferencias. Bien, entonces deberíamos preguntarnos en qué medida podemos ver la estereotipia de género como algo extendido en la población o más bien como algo restringido en su extensión y limitado a casos excepcionales. Pues bueno, la verdad es que yo creo que nadie nos libramos de la influencia de esas creencias culturales. Aunque existan diferencias individuales en el grado en que las personas las admitimos o no, todos nos vemos influidos cuando estamos viendo un comportamiento en un hombre y en una mujer que no encaja en esos estereotipos. Pienso que se ha avanzado bastante en ese terreno, pero que aún queda mucho que recorrer. Y los padres y los profesores continuamos difundiendo esas creencias estereotipadas. También el cine o la publicidad y los medios de comunicación en general contribuyen a mantener los estereotipos de género. Sí, a mí hay una cuestión que me ha preocupado recientemente porque en varios de mis encuentros con alumnos, alumnas y otras audiencias más variopintas, más amplias, me han puesto siempre, bueno, con mucha frecuencia por lo menos, dos objeciones a los estudios psicológicos de la estereotipia de género. Por ejemplo, me han dicho que esos estereotipos son cosas del pasado. Hay una pregunta muy curiosa que es que cuando se explican los datos de las diferencias que usted acaba de mencionar y que están sumamente contrastadas en todo tipo de estudios, hay una pregunta que nunca falla que es ¿eso cuándo pasó? Y no es una pregunta, realmente es una pregunta retórica, porque lo que te está diciendo es que eso ya no pasa. Ya. ¿De acuerdo? Y luego también me han dicho muchas mujeres que ellas no creen en el estereotipo de género. Dicen, no creen que a ellas les afecte, porque ellas no se ven en absoluto como se dice que son las mujeres en la estereotipia de género. ¿Qué tiene usted que decir a esto? Bueno, yo creo que las dos cosas que ha señalado son habituales. El tipo de comentario de que los estereotipos ya no existen, ya la gente no mantiene esas creencias sobre desigualdades psicológicas de hombres y mujeres, pues que eso ya no se da. Respecto a eso de que los estereotipos son cosas del pasado, voy a comentar una anécdota. Hablando sobre las diferencias entre chicas y chicos con el director de un instituto, que me estaba afirmando que ya no existían los estereotipos de género entre los jóvenes, que ya no reproducían esas creencias, me comentaba al mismo tiempo que sí hay diferencias en capacidades. Él, que era un profesor de matemáticas, pues pensaba que a las chicas se les daba peor las ciencias. El tema es que si a un chico se le dan peor las matemáticas, no se atribuye esa falta de capacidad a que es un chico. No se generaliza. Se puede pensar que es un vago, que ese chico no es muy inteligente, pero no que todos los chicos son así. Y no hay muchos chicos que sean brillantes en matemáticas tampoco. En el caso de las chicas se hace una atribución a causas biológicas, a que es una mujer. Y eso es algo absolutamente determinista, que no se puede cambiar. Hay una investigadora estadounidense, Janet Hyde, que ha dedicado muchos años a estudiar las diferencias en capacidades entre chicas y chicos. Y ha demostrado, comparando no solo sus investigaciones, sino diferentes estudios, los resultados de diferentes estudios comparados mediante técnicas de metaanálisis, que cuando se controla por otras variables, como por ejemplo la influencia que ejercen los padres, los profesores, o que el colegio sea solo de chicas, esas diferencias en el rendimiento en matemáticas no existen. Si no están presentes los estereotipos de género en la socialización de las chicas, las diferencias que aparecen son individuales, igual que en el caso de los chicos. No hay diferencias entre chicos y chicas. Por otra parte, nadie puede negar que existen brechas de género, como lo que podemos observar en el terreno laboral. Salarios del orden de un 24% más bajo, mayor tasa de contratos a tiempo parcial en las mujeres que en los hombres,
más dedicación al cuidado de personas dependientes por parte de las mujeres, con las dificultades que eso conlleva de conciliar estas tareas con el trabajo profesional, o la terrible realidad del número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Esos son ejemplos ineludibles de que las desigualdades existen. Si tratamos de explicar esas desigualdades sociales, hay que recurrir a los estereotipos, es decir, a las creencias culturales que sostienen que las mujeres y los hombres somos diferentes, y a cómo afectan estas creencias en un proceso de socialización diferencial y en definitiva, a nuestra psicología, a nuestra identidad. Las personas no somos conscientes de que los estereotipos nos influyen, no solo en cómo percibimos a las demás, sino en muchos aspectos psicológicos que atañen a nuestra personalidad. Las motivaciones o las actitudes de hombres y mujeres hacia cómo se comportan con los demás o cómo desarrollan su trayectoria profesional o los roles que ocupan en el hogar, están todas coloreadas por esas diferencias en la socialización. La valoración social de muchos aspectos que están presentes en la vida de cualquier persona, pues es muy distinta cuando es una mujer o un hombre la que realiza este tipo de comportamientos o respecto al físico. Por ejemplo, el que se arregle más o menos o que sea más o menos guapo o guapa, pues sí, evidentemente se valora en ambos, pero mucho más en las mujeres. Y por otra parte, el que una persona no triunfe en su trabajo, pues está mucho más penalizado cuando es un hombre. Hay que también decir que los estereotipos de género también influyen negativamente en los hombres. Están también presionados por intentar cumplir las expectativas que se tiene sobre ellos de acuerdo con las creencias culturales que se mantienen. De acuerdo. A nuestros oyentes seguro que les interesa saber que en uno de sus trabajos tuvo usted ocasión de interactuar con alumnas del curso preparatorio de acceso a la universidad. Usted lo que intentaba averiguar era si existían resistencias, entre ellas, a la incorporación a carreras técnicas. Creo que a nuestros oyentes les va a interesar mucho que nos haga un relato de esa gran investigación que usted llevó a cabo. Bueno, desde que finalicé la carrera, pues me interesé en investigar cómo influyen los estereotipos de género en las diferencias que observamos en la elección de carreras entre chicos y chicas. Porque es una influencia sutil, no se les obliga a elegir. Por otra parte, desde los años 80 hay más mujeres que hombres en la universidad, el rendimiento de las mujeres en el bachillerato es mejor que el de los hombres y, sin embargo, pues la tasa de mujeres en las carreras técnicas sigue siendo muy baja. En el curso 2017-18 representaban solo el 25% en la rama de estudios de ingenierías y arquitectura. Arquitectura más o menos es una carrera mixta y porcentajes equilibrados de hombres y mujeres. Esa diferencia de porcentajes se debe a que las mujeres rechazan matricularse en carreras técnicas. Y creo que mucha gente ignora esas diferencias de tasas, porque como antes comentamos, cuando doy este dato que está tomado de estadísticas del Ministerio, pues la gente me dice que no es así. El otro día en un foro con más gente que me discutían que eso ya no pasaba, un señor dijo, no, mi hija que estudia informática de sistemas, solo hay 2 chicas en su clase. Entonces, pero los otros creían que eso no pasaba, ¿no? Lo niegan. Entonces, bueno, mis investigaciones se han centrado fundamentalmente en explicar procesos psicológicos que contribuyen a que las mujeres no elijan este tipo de carreras y que, por otra parte, tiene unas tasas muy buenas de empleo y son prestigiosas. Resumiendo muy brevemente algunos de los resultados de distintas investigaciones, bueno, pues una de las cosas que he encontrado es que los padres y profesores valoran mucho en los chicos que elijan este tipo de carreras, mucho más que otras como ciencias de la educación, ciencias sociales o medicinas. Sin embargo, en las chicas no sucede eso. Los padres y profesores no valoran más que elijan esas carreras técnicas, que son muy difíciles, que otras. Y bueno, pues si las chicas se sienten más valoradas por sus mayores, si eligen otras carreras que son más fáciles, pues se comprende que no se sentirán muy motivadas a ir a una ingeniería. Y la cuestión no es de ciencias y letras. No es que las chicas vayan más a letras que los chicos. En ciencias como matemáticas,
biología, geología, las tasas están en un 50%. Y en ciencias, por ejemplo, de la salud, las mujeres son el 70% de los estudiantes. Y medicina no es una carrera más fácil que una ingeniería. El tema es por qué las mujeres rechazan las carreras técnicas y, bueno, pues la explicación es porque son profesiones muy asociadas a lo masculino. En una investigación llevada a cabo con una muestra de estudiantes de último curso de bachillerato, una investigación desarrollada en distintas fases y con distintas metodologías, analicé las actitudes de los jóvenes hacia los chicos y las chicas que elegían una carrera de ingeniería o de medicina. Como he dicho, utilicé distintas metodologías, una de ellas era cualitativa y consistía en un juego proyectivo en grupo en el que en clave de humor tenían que decir características del típico chico que elegía el bachillerato tecnológico, la típica chica que elegía ese mismo bachillerato tecnológico, el típico chico de ciencias de la salud y la típica chica de ese mismo bachillerato. El estudio lo hicimos en varios institutos y con diferentes grupos. Después de charlar sobre el tema, el grupo tenía que llegar a un consenso sobre las características de cada uno de esos chicos y chicas. El plantear la tarea como si fuera un chiste, una broma, pues hace que fluyan las creencias estereotipadas sin cortapisas, ¿no? Sin intentar ser políticamente correctos. Bueno, pues el resultado lo que mostró es que la persona más valorada fue la chica del bachillerato de ciencias de la salud, más incluso que los chicos del bachillerato tecnológico o de ciencias de la salud. Y la persona más denostada, la chica del bachillerato tecnológico. De estas últimas decían, ya en plan de broma, pero características como que eran machurronas, que se pasaban de inteligentes o que eran descuidadas con su apariencia. Estos resultados, o sea, similares, y siempre utilizando muestras de estudiantes de bachillerato, los replicamos con una metodología basada en cuestionarios en que se recogían las actitudes explícitas hacia las personas que eligen un tipo de carrera u otro, y también los obtuvimos mediante una metodología experimental más sofisticada en la que los participantes respondían de forma automática, sin mucho control cognitivo, al valorar a la mujer o médico o ingeniera y al hombre médico o ingeniero. Con ambas metodologías, la correlacional y la experimental, los resultados mostraron que las actitudes de los adolescentes eran más positivas hacia el hombre ingeniero que hacia el hombre médico, mientras que entre las mujeres sucedía lo contrario. La actitud era más positiva hacia la mujer médico que hacia la mujer ingeniera. Por otra parte, cuando comparábamos dentro de una misma carrera, los resultados mostraban que la mujer médico era más valorada que el hombre médico. Y sin embargo, en ingeniería, la mujer era peor valorada que el hombre de esa profesión. ¿Qué nos dicen estos resultados, no? Pues, o para qué nos sirven, ¿no? Pues bueno, pues para plantearnos si los adolescentes perciben esos prejuicios que están asociados a los estereotipos de género, si eso no les va a influir al tomar sus decisiones de elección de carrera. Una chica con excelentes notas, como se exigen para medicina o ingeniería, cree que no se la va a valorar si estudia ingeniería, y sin embargo sí se la valora mucho si hace medicina. Pues parece lógico, ¿no?, que opte por ese tipo de estudios de medicina. En los estudios de una destacada investigadora en el campo de la psicología social, Alice Eagly y su equipo, han puesto de manifiesto la importancia que tienen las diferencias en la valoración de los roles y de las profesiones, dependiendo de que los ejerza un hombre o una mujer, en el mantenimiento del estatus social establecido. Esa valoración diferencial estrechamente ligada a los estereotipos de género y son una rémora para los procesos de cambio hacia la igualdad. Para finalizar con este asunto relativo al género, me gustaría recoger su opinión acerca de los aspectos que recientemente se han debatido en la sociedad española relativas a esta cuestión. Vamos a ver, por ejemplo, pues
A mí me indigna el debate entre si la violencia de los hombres contra sus parejas es una forma más de violencia doméstica. El número de víctimas de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas evidencia que se trata de un problema muy diferente al de la violencia de padres contra hijos o la forma de resolver conflictos en el hogar por medio de la agresión. La explicación es que existe una ideología machista y patriarcal que durante años ha otorgado poder al hombre sobre la mujer. Las grandes religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo o el islamismo, han influido mucho culturalmente en este aspecto, al considerar que la mujer tiene que estar sometida al varón. Cuando un hombre asesina a su pareja, lo hace porque no se somete a sus deseos y porque cree que tiene derecho a exigirle ese sometimiento. La legislación durante años no ha concedido los mismos derechos a hombres y a mujeres, y ese tipo de ideología pervive. Han cambiado mucho con el paso del tiempo, pero aún persiste. Luego hay sentencias, como la del juicio de la manada, que ponen de manifiesto que hay una ideología machista que considera que las mujeres seducen a hombres a los hombres a través de su sexualidad. Si no mantienen su pureza, incluso jugándose la vida cuando las están violando, pues es que desean provocar y mantener esas relaciones sexuales que se dan en la situación de la violación. ¿Cómo alguien puede imaginar que una mujer que es atacada por varios hombres con mucha mayor fuerza física que ella, de madrugada, y que la violan, en realidad está disfrutando de esa situación? Sin embargo, eso se cuestionó en el juicio de la manada y, bueno, pues es increíble. De acuerdo, muchas gracias. Permítame que cambie un poco de tercio y que dediquemos los últimos minutos de esta interesante conversación a comentar con usted sus trabajos sobre influencia social. Usted sabe que el estudio de la influencia social es la cuestión central de nuestra disciplina de psicología social. Tráceme un panorama breve, por supuesto, porque no tenemos mucho tiempo, de los resultados de su investigación que son muy interesantes y que aparecieron en la revista de Psicología Social en un artículo que todavía hoy leemos con aprovechamiento. Bueno, pues de modo muy conciso, porque sería muy largo explicar toda esa línea de investigación en unos pocos minutos. Pues yo diría que de siempre me ha interesado el tema de la influencia social y sobre todo aquellos procesos en que las personas no somos conscientes de que existe esa influencia, cuando pensamos que actuamos con plena libertad, sin que los demás nos influyan. De hecho, comencé a investigar las diferencias de género en elección de carrera porque es un ejemplo de conducta en la que difícilmente reconoceríamos que el ser hombre o mujer ha podido condicionarnos en ese tipo de decisiones. Cuando conocí el enfoque de Robert Cialdini, que da a ese tipo de procesos de influencia casi automática, sutil, de los que no somos plenamente conscientes, empecé una línea de investigación en torno a lo que se denomina el efecto tercera persona. Ese concepto pues alude a la tendencia a creer que los medios de comunicación influyen ampliamente en los demás, pero no en nosotros, y tampoco en las personas que son similares a nosotros. Es decir, influyen mucho socialmente, pero en tercera persona, no en mí ni en los similares a mí. En una serie de experimentos que realizamos con jóvenes que por primera vez habían accedido a votar en unas elecciones, comprobamos que creían que la campaña electoral no les había influido a ellos, ni tampoco a los jóvenes que habían votado al mismo partido que ellos, pero sí al resto de jóvenes votantes. Cuanto menos deseable socialmente era el tipo de propaganda en la que se basaba la influencia, mayor era la diferencia que establecían entre ellos mismos y los otros jóvenes. Por ejemplo, cuando se les preguntaba por propaganda que estaba basada en la coherencia con lo que tú piensas, que es algo que está bien visto dentro del contexto de las elecciones, la distancia entre la influencia que reconocían en ellos o en otros era mucho menor que si la propaganda se refería a aspectos como la simpatía que provocan los candidatos, que dejarte influir porque el candidato te caiga bien, pues no está bien visto dentro del contexto de las elecciones, ¿no?
En ellos, en ese caso, en aquellos aspectos en que no está bien visto dejarse influir, la influencia que reconocían en ellos mismos era mínima, pero sí pensaban que influía en otros, y sobre todo en aquellos que votaban a partidos a los que ellos nunca votarían. El efecto tercera persona, que se refiere a los medios de comunicación, sin embargo, es un ejemplo de un proceso psicológico más amplio, más general, que le denominamos primus inter pares, y que se podría resumir como: soy similar a los miembros de mi grupo, a mis pares, pero yo soy mejor. Recientemente hemos realizado una serie de experimentos con adolescentes sobre cómo perciben la influencia de los estereotipos sobre dos grupos estigmatizados: las personas obesas y los emigrantes magrebíes. Resumiendo mucho los resultados que encontramos, pues creen que sus actitudes y sentimientos hacia esos grupos son mejores que los de los otros jóvenes, en general, aunque ellos son similares también a los otros jóvenes. Es decir, reconocen que ellos también estereotipan, pero menos que otros jóvenes. Siempre en estos estudios observamos que existe una correlación entre las actitudes y sentimientos que atribuyen a los demás y las propias. Es decir, piensan que son similares, aunque se ven ellos a sí mismos como mejores personas. En esta relación entre las creencias propias y las de sus pares, pues nos podríamos plantear si es que cuando hablan de las creencias que piensan que sostienen los otros, o los estereotipos que sostienen los otros, están proyectando sus propias creencias. Bueno, mediante un tipo de análisis de los datos, lo que comprobamos es que realmente las creencias de los demás, las creencias que piensan que tienen los demás, les influyen. No es que proyecten sus propias creencias. Y aunque ellos se distancian de esa influencia para pensar que son mejores que los otros. De acuerdo, muchísimas gracias por esta interesante conversación y esperamos tenerla con nosotros en lo sucesivo. Bueno, pues gracias a la UNED por invitarme y que haya vuelto a pasar un tiempo aquí en esta universidad, de la que me siento una parte todavía integrante.